Miren que nadie los engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y ser así entendidos de los tiempos. Aquí comienza Entendiendo los Tiempos. Con ustedes, su anfitrión, Eduardo Saladín. Como piensa el hombre dentro de sí, así es él. Es lo que nos enseña el libro de Proverbios en el capítulo 23, versículo 7. Este proverbio nos enseña que la forma como pensamos determina la forma como actuamos. Por eso es bueno que conozcamos cómo las diferentes corrientes de pensamiento han afectado nuestra manera de pensar. Y es lo que hemos estado viendo en los diferentes programas de esta serie, ¿por qué pensamos como pensamos? Cómo desde sus inicios el pensamiento judeocristiano ha moldeado nuestra manera de pensar hasta el humanismo. Hoy estaremos viendo cómo el pensamiento de la Reforma ha afectado cómo nosotros pensamos y cómo nosotros actuamos. Y tenemos con nosotros nuevamente al arquitecto Luis Sena para hablar de este tema. Luis, ¿cómo te encuentras? Muy bien, gracias. ¿Sabes que hay personas que me dicen, ¿y por qué tú no saludas a veces a Sugel y a Salvador? Yo digo, porque son conductores del programa junto con nosotros. ¿Qué tú piensas de eso, Sugel? No, que ¿Tú quieres que te dé tu saludito bueno, siempre? Sí, a veces yo creo que es bueno que nos incluyas. Pero bien. Bueno, está bien. Salvador, entonces, ¿cómo tú estás? Yo me siento bien al lado de Luis aquí. La verdad que me siento halagado con su presencia con nosotros. Puedo decir realmente que esta serie de grabaciones que hemos hecho sobre este tema trae, yo creo, llena un vacío que puede ayudar a las personas a reflexionar de por qué hacemos lo que hacemos, de dónde salen muchos de los conceptos con los cuales vivimos, y que no necesariamente le damos mente, no necesariamente consideramos el impacto, el efecto, las consecuencias de las ideas. Y esto es una forma, ¿no?, de traer esto al tapete para que todos podamos juntos reflexionar y ver hacia dónde nos dirigimos a la luz de los pensamientos que permitimos que penetren a nuestras mentes y corazones. Porque estos son temas que afectan a nuestros niños, estos son temas que afectan a la sociedad en general. O sea, ¿qué es lo que estamos dándole a los niños? Permitimos que cualquiera les instruya, les enseñe en la televisión, por internet. O sea, yo espero que no veamos, los televidentes, los amigos en internet, no vean este programa o esta serie como algo meramente teórico o filosófico de alto acceso, sino que veamos que esto es, como tú decías, lo que nos va a llevar a actuar y a vivir como lo hacemos. Bueno, por lo que hemos visto en los diferentes programas, como la cosmovisión judeocristiana o la griega o la romana ha afectado nuestra manera de pensar, vemos cómo eso tiene una gran incidencia en las sociedades, en el mundo actualmente. Y eso nos permite evaluar lo que está sucediendo y ver de dónde vienen esas corrientes de pensamiento que están afectando, muchas de ellas, no todas, negativamente en nuestra sociedad. Sí, eso nos ayuda también a diferenciar la verdad del error. Hay cosas que uno absorbe. Las cosmovisiones son corrientes de pensamientos que uno absorbe como el aire que respira. Uno no se da cuenta de que está siendo moldeado por esas formas de pensar. Pero es así. O sea que estos programas no estamos aquí estudiando un fósil. Estamos estudiando algo vivo, algo que ha seguido con el tiempo y que está vivo en el día de hoy, influenciando el pensamiento, la conducta, las decisiones que toma una persona. En el programa anterior vimos cómo el pensamiento humanista nos había afectado. Yo tengo una pregunta, Luis. El humanismo del Renacimiento. Del Renacimiento. Exacto, sí. ¿Es lo mismo ese pensamiento del humanismo del Renacimiento que la Reforma? No, aunque ambos movimientos, el Renacimiento y la Reforma, y creo que mencionamos ligeramente eso en el programa anterior, buscaban en líneas generales un horizonte para la cultura y para la sociedad europea de su tiempo. Y la diferencia está en las fuentes de donde bebieron para alimentarse. El Renacimiento fue a las fuentes clásicas paganas, la Reforma
va a las Escrituras y a los escritos de los padres de la Iglesia, a la tradición cristiana, y de ahí sale un resurgimiento del cristianismo que lo diferencia completamente del humanismo renacentista. ¿Cómo ese pensamiento, ¿verdad?, de la Reforma transformó el pensamiento en Europa en esos inicios? Bueno, ahí debemos mencionar y entrar en el poder de la palabra de Dios y la centralidad de Jesucristo y el efecto que tiene en el aquí y en el ahora, en la vida real, cuando se pone a Jesucristo en el centro. Eso fue lo que hizo la Reforma Protestante. Vamos a hacer un alto ahí, Luis. Anteriormente, durante la Edad Media, la Escritura y Jesucristo no era el centro. No eran secundarios. La Iglesia y los líderes de la Iglesia y el poder de la Iglesia era central. O sea que las Escrituras no predominaban en las mentes de ellos. No era la regla de fe y práctica. Eran marginales, al punto que las tradiciones de la Iglesia, las decisiones de los concilios, las decisiones del liderazgo de la Iglesia estaban por encima de las Escrituras. Ok. ¿Y la corriente humanista de pensamiento entonces enfatizaba qué? ¿Al hombre como el centro? Bueno, trató de rescatar el concepto de la creación de Dios, del individuo, como portador de la imagen y semejanza de Dios. Pero el humanismo, hasta cierto punto, fue tímido en cuanto a enfrentar el poder de la Iglesia y el poder político de su época. La Reforma fue valiente, el humanismo fue miedoso. El humanismo buscaba una fórmula de servir a los dos amos, servir al mundo y servir a Dios. Y cuando tuvo que enfrentar a los poderes, simplemente se retractó. La Reforma no. ¿Por qué? Porque en el pensamiento de la Reforma y de sus líderes, no solamente de Lutero, Calvino o Zwinglio, la supremacía de Jesucristo estaba detrás de sus esfuerzos por validar, por traer la palabra de Dios de nuevo al seno de la cultura del pueblo. Entonces eso produjo una valentía necesaria para poder romper los moldes de la Edad Media centrados en la Iglesia y en el poder político en contubernio. Lo que Luis acaba de decir es muy importante. Él ha mencionado algunos de los líderes de la Reforma, de los más prominentes, Lutero en Alemania, Calvino y Zwinglio en Suiza, en Ginebra específicamente en el caso de Calvino. Pero el genio de la Reforma no estaba en el hecho de que estos hombres hayan creado una religión rival en contra del catolicismo romano. No, ese no fue el punto. Los reformadores no crearon una nueva religión. Ellos nos dijeron vayan a la Biblia, al punto tal que nosotros en el día de hoy podemos estudiar a Lutero, podemos estudiar a Calvino o a Zwinglio y aún decir en esto estaban equivocados. Nosotros podemos evaluar el pensamiento de ellos a través de la Biblia, porque ellos pusieron la Biblia en el lugar supremo, no sus propios pensamientos. Y ellos mismos nos invitarían a que les critiquemos así. Exactamente. Porque ellos querían que sus lectores se ampararan más en la Biblia que aún en ellos mismos. O sea, que eso que tú dices es muy importante. Y eso hace una diferencia entre lo del humanismo que tú planteabas, renacentista, y lo que hace la Reforma. Es la fuente, una vez más. O sea, habían buenas intenciones en ambos movimientos, pero la fuente de la Reforma es la fuente segura, que es la palabra de Dios. Por ejemplo, por dar un ejemplo, ¿cómo partimos del hecho de cómo es el hombre cuando nosotros vamos a las Escrituras o cuando no vamos a las Escrituras? Entendemos que el hombre es pecador y que ya el hombre tiene una inclinación en su corazón hacia el mal, una predisposición hacia el pecado. Y eso se va a ver en todas las facetas, en las facetas comerciales, en las facetas culturales, eso se va a ver en todo. Y lo que los reformadores tomaron en cuenta es que el hombre es pecador. Y eso iba a poner límites a la hora de evaluar las cosas que el hombre hacía. No, porque el hombre lo hiciera, aún con una mentalidad moderna, no significaba que estaba bien. Por el hecho de que las fuentes antiguas dijeran que esto era de tal manera, no significaba que estaba bien. Es que dice la palabra de Dios. Y en ese aspecto ya afectaron, ellos podían evaluar la cultura, podían evaluar las expresiones culturales de una forma con el filtro de la palabra de Dios.
El humanismo no iba a hacer eso. El humanismo iba a verlo desde una óptica puramente humana. El humanismo estaba centrado en el hombre, en la razón, que el hombre era el dueño de su propio destino. Antes de seguir hablando de la reforma, ¿cómo vemos la influencia de ese humanismo hoy, Sujel? Bueno, tenemos que tener cuidado en hacer una distinción en lo que era el humanismo renacentista de lo que vino a ser el humanismo más adelante, porque no fue de la noche a la mañana que el humanismo llegó del Renacimiento a la Ilustración. Hay siglos allí, grandes pensadores como Descartes, para pronunciarlo correctamente, o Hume, o Kant, y hablaremos de eso más adelante en otro de los programas, pero no fue que de la noche a la mañana el humanismo llegó ahí, pero donde llegó, finalmente, es a colocar al hombre en el centro del pensamiento, el hombre y su razón autónoma. Es por eso que un pensador como Francis Schaeffer dice que el humanista, y hablando del humanista ya de hoy, tiene sus pies firmemente enraizados en el aire. ¿Por qué? Porque no tiene ninguna autoridad sobre la cual decir esto está bien, esto está mal, esto es correcto, esto es incorrecto. Ahora el hombre viene a ser el eje sobre el que se apoya el ser humano para definir las cosas. Ahora, es importante entender que esto tampoco era nuevo. O sea, ese humanismo centrado en el hombre de la Ilustración no fue más que un regreso a Protágoras, que era un filósofo griego que decía el hombre es la medida de todas las cosas. El hombre es la medida. Y es así como el hombre piensa en el día de hoy. El hombre es la medida. Hay un diálogo que yo he citado varias veces aún en este programa, un diálogo famoso escrito por Platón, donde él coloca a Sócrates hablando con Protágoras. Resulta que Protágoras enseñaba filosofía y enseñaba cobrando, porque los filósofos griegos enseñaban la filosofía por amor a la sabiduría. Pero los sofistas, de los cuales Protágoras era su santo patrón, enseñaban por paga. Y hay un diálogo en el que se ve Sócrates diciéndole a Protágoras, entonces tú crees que el hombre es la medida de todas las cosas. Sí. O sea, eso quiere decir que el hombre es el que establece su propio pensamiento. O sea, que lo que tú crees como bueno y válido es bueno y válido para ti, pero no necesariamente para aquel al que tú le enseñas. Entonces yo no entiendo si después que tú le enseñas a un estudiante que él es la medida de todas las cosas y su pensamiento autónomo, ¿qué más tú tienes que enseñarle? O sea, no tiene sentido. Tan pronto tú le enseñas a él que el hombre es la medida de todas las cosas, ya no hay nada más que enseñar. Y eso lo dijo Platón en el siglo IV antes de Cristo. Nosotros leemos ese diálogo en el día de hoy, el Protágoras de Platón, perdón, eso no está en el Protágoras, está en el Teeteto de Platón, pero no importa. El punto es que en ese diálogo es tan actual como si Platón lo hubiera escrito ayer. Cuando vemos los anuncios que dice, sé todo lo que tú puedes ser, desarrolla el potencial que hay dentro de ti. O los muñequitos de Disney diciendo, escucha tu corazón. Es lo mismo, o sea, es tanto desarrolla tu potencial, tú eres una maravilla, tú eres todo lo que tú puedes ser. O sea, la semilla de eso empezó en ese humanismo renacentista, pero se desarrolló. Exacto. Ahora, esa semilla, el árbol, la reforma también estaba buscando lo mismo, pero fueron dos semillas que se sembraron en terrenos diferentes. Y un terreno produjo unos frutos reales. El problema del humanismo renacentista es que cuando el hombre o la mujer se usan a sí mismos como su propia referencia para sus decisiones, están en la irrealidad porque el universo no funciona así. El universo tiene una estructura de gobierno y en esa estructura de gobierno, Dios Trino ha designado a Jesucristo como el gobernante. Cualquier esquema, cualquier visión de la vida que no tome en cuenta ese factor, entonces ya está en la irrealidad. El ser humano pierde la referencia. Por eso el humanismo renacentista se desequilibró y, como vimos en un programa anterior, su percepción de la naturaleza lo llevó al erotismo y a los excesos porque no hubo un freno donde ponerle al ser humano de sus instintos. Tú preguntabas, Eduardo, ¿dónde vemos ese impacto de ese humanismo renacentista hoy en día? Yo no sé lo que los demás piensan, pero
yo no veo una desconexión en el posmodernismo que Claro. nosotros vemos hoy con ese individualismo que ellos estaban proponiendo. No era malo, o sea, realmente vemos los beneficios en la reforma de ese individualismo, en el hecho de que ellos incentivaron la búsqueda individual de la comunión con Dios. O sea, yo puedo tener, individualmente, comunión con Dios sin depender necesariamente del clero que guía a un pueblo. Y eso está bien. Ahora, de ahí a decir yo soy mi propia referencia, y el camino es muy corto para llegar ahora, no hay tal cosa como la verdad, porque eso es como cada cabeza es un mundo. Entonces, yo veo una relación entre ese humanismo renacentista y a donde el hombre de Dios, del hombre ha llegado al día de hoy, donde la gente no va a buscar necesariamente consejo para saber cómo vivir. La gente busca consejo para saber dónde invierte su dinero, para ver si tal lugar donde se va a mudar es bien, invertir en esa casa o lo que sea. Pero en las cosas centrales para prepararme para la eternidad, de saber con quién yo me casaré, cómo yo puedo usar mi tiempo aquí en el mundo, la gente prefiere ser su propio paradigma de cómo hacer las cosas. No, aún, vamos a llegar más lejos, Salvador. Aún el hombre cree que él es capaz de redefinir la realidad fuera de él. O sea, fuera de él y dentro de él. Respetando que el otro tenga el mismo derecho. Exactamente. O sea, es increíble. Es como si hubiera miles de realidades. Yo recuerdo cuando era muchacho que había una canción que se puso de moda que decía, tú serás aquello que quieras ser, lo que más te guste a ti, tú serás. Entonces, en el día de hoy, si un muchacho dice, no, yo quiero ser mujer, yo creo que yo no soy hombre, no importa que mis genes digan una cosa, no la importa realidad física diga otra. Exactamente, yo quiero ser mujer y punto. Hemos llegado a puntos de locura donde un individuo dice, yo soy un gato y hay que respetarlo porque él dice que él es un gato. Hasta que se le ocurra a alguien decir que es un pez. No, y cada cabeza es un mundo, y si en el mundo hay 6,000 y pico de millones de habitantes, imagínate el caos. No, y que cada quien puede cambiar de opinión en un instante. Yo puedo decir eso pero eso es una narcosis. Eso es una irrealidad. Eso es como ver una película de ciencia ficción. Por eso la importancia de tratar estos temas, especialmente en el mundo de habla hispana, donde las ideas de la reforma y la individualidad balanceada de la reforma no ha llegado. Nosotros todavía estamos bajo la influencia del pensamiento humanista en la forma que se quedó en Europa del Sur, dominado por el pensamiento de la contrarreforma de la Iglesia Católica. Eso es lo que queremos que tú nos expliques en este programa. Siga con nosotros en su programa Entendiendo los Tiempos. Antes de nosotros ver cómo nos afectó el pensamiento de la reforma, las transformaciones que trajo en nuestra sociedad, es bueno que veamos los orígenes, cómo surge. ¿Qué tú nos dirías, Suhel? Nosotros tenemos que colocar la reforma en un contexto histórico particular, porque la reforma no surge en un vacío. Tenemos que recordar que muchos años antes de la reforma, el Imperio Romano, aquí se vio un programa anterior sobre el impacto del Imperio Romano y de la Edad Media, el Imperio Romano se dividió en dos, el Imperio Romano de Occidente, el Imperio Romano de Oriente. El Imperio Romano de Occidente cae en manos de los bárbaros en el año 476. El Imperio Romano de Occidente. El de Oriente iba a caer muchos años después, a mediados del siglo XV, cuando los turcos atacaron Constantinopla. Ahora bien, ¿por qué esto es importante? Porque el vacío que deja el Imperio Romano de Occidente viene a ser llenado o pretende ser llenado a partir del siglo IX con el nacimiento de lo que se iba a llamar el Sacro Imperio Romano Germánico. Es decir, era un restablecimiento de lo que había sido el Imperio Romano, que fue un poquito más pequeño en su alcance geográfico, pero era básicamente lo que había sido el Imperio Romano de la época imperial, pero ahora casado con el catolicismo romano. Y esto es importante, por eso se llama el Sacro Imperio Romano Germánico. O sea, Francia tenía rey, Inglaterra tenía rey, Alemania no tenía rey.
Alemania tenía un emperador que no era elegido por herencia, sino que habían 7 electores que elegían al emperador. Y ese Sacro Imperio Romano Germánico gobernó una amplia zona de Europa durante toda la Edad Media. Esto es importante porque en el momento en que nace Lutero, en España gobernaba Isabel la Católica y Fernando. Ellos instauraron no solamente el catolicismo en España, un catolicismo bastante fuerte, sino que al mismo tiempo Isabel la Católica se encargó de ir colocando a sus hijos, aliándolos con las diferentes dinastías europeas. Muere Isabel la Católica y uno de sus nietos, Carlos, hijo de Juana, que fue tristemente conocida como Juana la Loca, y Felipe el Hermoso. Juana y Felipe tienen a este hijo que viene a ser elegido por herencia emperador de las Españas, era rey de las Españas, era Carlos I de España. En ese momento que muere Maximiliano, que era el emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, los electores se ven en la disyuntiva de tener que elegir a uno de 3 reyes como emperador del Sacro Imperio Romano. A Carlos I de España, a Enrique VIII de Inglaterra y a Francisco de Francia, y Carlos es elegido. Viene a ser Carlos I de España y Carlos V de Alemania. Carlos V, cuando toma el poder, dice claramente que él iba a preservar la paz del imperio en torno a la paz y la unidad de la Iglesia Católica. Porque, recuerden, la reforma nace en el momento en que Martín Lutero clava las famosas tesis en el año 1517. Yo voy a hablar un poquitico de eso en un momento. 2 años después, Carlos es elegido emperador del Sacro Imperio Romano Germánico. O sea que con quien se tuvo que enfrentar Lutero fue precisamente con Carlos V en la Dieta de Worms. Ahora vamos a Lutero. Ya dimos el contexto político religioso, era un matrimonio entre el poder político, la Iglesia Católica. A eso fue que se enfrentó Lutero. Lutero en el año 1517 escribe 95 tesis que clava en la puerta del castillo de la iglesia de Wittenberg. En aquellos días, cuando alguien quería discutir un tema, no lo ponía en Facebook, sino que lo ponía en la puerta de la iglesia. El 31 de octubre del año 1517, Lutero clava este documento en latín, 95 tesis, protestando en contra de la venta de indulgencias, que la Iglesia Católica en ese momento tenía una venta fuertísima de indulgencia en Alemania porque querían recaudar fondos para terminar la Basílica de San Pedro, el Papa León X. Lutero protesta contra la venta de indulgencias, pero eso provocó algo mayor que Lutero mismo no creo que pudo haber previsto. La pregunta que eso provocó fue sobre la base de qué autoridad nosotros vamos a decidir quién tiene la razón. Lutero está diciendo que las ventas de indulgencias están mal, pero ¿cuál es la base de autoridad para decidir eso? El catolicismo romano dice, bueno, nuestra base de autoridad es la Biblia, obviamente, pero no solo la Biblia. Nuestra base de autoridad es la Biblia más la tradición, más los concilios, y luego se iba a añadir la autoridad del Papa, porque fue muchos años después que se decretó que el Papa era infalible cuando hablaba ex cátedra. Eso no fue en el tiempo de Lutero, pero los papas tenían una fuerte autoridad. Lutero decía, no, nuestra autoridad, si somos cristianos, es la Biblia y solo la Biblia. La Biblia está por encima del Papa, la Biblia está por encima de los concilios, la Biblia está por encima de la tradición. De ahí el lema por el que fue reconocido la Reforma, sola Escritura. O sea, la palabra de Dios es la máxima autoridad para decidir cuál es la doctrina correcta, cuál doctrina está equivocada, qué está bien, qué está mal. Y ese es precisamente, como decíamos al principio, el genio de la Reforma. Martín Lutero clava estas tesis y en poco tiempo
fueron traducidas a un montón de idiomas, porque él las escribió en latín. Era una invitación a los académicos de la ciudad de Wittenberg a discutir el tema. Pero en ese momento los nacionalismos estaban a flor de piel y muchos vieron en Lutero al campeón del nacionalismo alemán, porque estaba enfrentando al poder del catolicismo romano aliado con el Sacro Imperio Romano. ¿Cómo eso afectó a las personas? ¿Cómo afectó a los gobiernos? ¿Cómo afectó la política? ¿Cómo afectó el comercio? Volver a las Escrituras significó volver a Jesucristo, volver a la realidad. Entonces, ¿qué impacto produjo? Hombres y mujeres reales, libres de otros seres humanos, representados por instituciones como la Iglesia Católica y la monarquía. Es decir, en resumen, el pensamiento de la Reforma puso en contacto al hombre y a la mujer a oír directamente de Dios su palabra, sin intermediación. Y ese acceso directo a la palabra de Dios despertó un espíritu de libertad responsable que retó todas las estructuras jerárquicas y todas las estructuras de opresión representadas por la Iglesia y por el gobierno. Explícame eso, un espíritu de libertad responsable. Sí, básicamente, en una creación caída como la que vivimos, los seres humanos buscamos oprimir y aprovecharnos del más débil, en general. Ese es un patrón. Entonces nosotros estudiamos cómo durante la Edad Media esa confabulación de la que describía Sugel entre la iglesia cristiana de la época, el cristianismo de la época representado por el catolicismo romano, y el poder político se habían unido y mantenían a la masa de la población oprimida, hasta el punto de que se creó una mezcla explosiva donde Lutero fue el detonador. Ya siglos antes venían movimientos de pre-reforma, pero la Iglesia Católica los había sofocado. Pero en el momento preciso de la providencia de Dios, de la Reforma, entonces se da un despertar que produce, que libera al hombre y a la mujer de la Reforma, de la obligación a otros seres humanos. Es decir, aún a los padres. La autoridad de los padres en la familia tiene límites. La autoridad de los pastores y de los líderes en la iglesia tiene límites. La autoridad del gobernante tiene límites. Durante la Edad Media, esos límites no se reconocían. Pero cuando eso se supo así, ¿no trajo eso un caos en las diferentes esferas que tú planteas? Ahí es donde está la diferencia entre el humanismo del Renacimiento y el humanismo de la Reforma. Debido a que la Escritura puso en orden la vida de las personas de la Reforma, ellos podían lidiar con los problemas, consecuencia del pecado y de la caída, de una manera balanceada. No se desbalanceó como en el humanismo renacentista, que llegó, como dijimos, ¿verdad?, al erotismo y a los excesos. Se mantuvo un orden, o, diciéndolo de otra manera, ese balance entre los universales de la vida, Dios como el principal universal, y los particulares de la vida, cómo poner en orden nuestras relaciones, adquirieron el balance que deben tener porque fueron guiados por los principios de sabiduría de la palabra de Dios. Uno no quisiera dar la imagen, Luis, de que el movimiento de la Reforma no tuvo ciertos excesos, o que todas las convicciones que se fueron expresadas fueron manejadas de la misma forma por todos los seguidores de los reformadores. Algunos llevaron algunas cosas un poco más lejos. Hay algunas cosas también que han sido criticadas en elementos donde quizás hubo ciertos abusos aquí o allá, porque eran momentos de grandes cambios. O sea, lo digo para aclarar, por si acaso alguien nos está oyendo, no vaya a pensar que estamos proponiendo que hubo no fue una edad de oro exacto ideal.
fue real, y como es real, todavía estamos hablando de seres humanos caídos, pero el patrón cultural que creó fue de progreso y bienestar para seres humanos en un contexto de una creación caída, lo cual es lo que nosotros estamos buscando. Y empezó por un renacer espiritual debido a la centralidad en la persona de Jesucristo, en el concepto de la gracia, en el concepto de la fe, y todo eso orientado y guiado por las Escrituras y como marco de referencia total, todo hecho para la gloria de Dios. Entonces, esa visión del mundo tuvo consecuencias no solamente espirituales, tuvo consecuencias en la totalidad de la realidad. De transformar la sociedad. Piensa en esto. Hablábamos en un momento de sola escritura, que fue uno de los lemas que enarbolaron los reformadores, pero también tenemos la justificación por la fe sola, que es lo que se conoce como el principio material de la reforma, porque esa fue la materia central que los reformadores defendieron. La justificación, es decir, la forma como yo resuelvo mi problema delante de Dios porque soy pecador, es creyendo en Cristo que murió por mis pecados en la cruz. Y yo soy declarado justo por depositar mi fe en Cristo. ¿Cómo las personas creían que iban a llegar a ser salvos durante toda la Edad Media con ese maridaje entre el poder político del Sacro Imperio y la Iglesia Católica? A través de los sacramentos. La Iglesia Católica tenía la exclusividad de la salvación, por decirlo de otra manera. No había salvación fuera de la Iglesia Católica, porque la Iglesia Católica era la que suministraba los sacramentos a través de los cuales fluye la gracia de Dios, según ellos. Eran como tuberías a través de los cuales fluye la gracia de Dios. Comienza con el bautismo. Desde que la persona nace hasta la extrema unción. Desde la cuna hasta la tumba, la Iglesia Católica gobernaba la vida del individuo. Ahora, con la doctrina de la justificación por medio de la fe sola, el individuo, sin desestimar la iglesia, porque la iglesia juega un papel importante, la congregación de los creyentes, pero el individuo viene delante de Dios, se arrepiente de sus pecados, cree en Jesucristo. ¿Qué implica todo eso? Sin que la iglesia, sin que la reforma haya sido un movimiento político, haya sido un movimiento esencialmente comercial o económico, ¿qué implicación tiene eso aún para el poder político? ¿Por qué para Carlos V era tan importante mantener el catolicismo romano? Porque el catolicismo romano era lo que mantenía la unidad de su imperio frente a la amenaza de los turcos. Carlos V es elegido en 1521, no olvidemos al famoso Suleimán, que es el sultán del Imperio Otomano, que es elegido en 1520. Fíjense la fecha, 1520, Suleimán, que fue uno de los sultanes más poderosos que tuvo el Imperio Otomano, toma el poder. Carlos V es elegido en 1521 y él dice, si nosotros permitimos que ahora esta gente comience a llegar a Dios directamente, sin pasar por Go, como decíamos nosotros cuando jugábamos Monopolio, sin que la Iglesia Católica sea la que domine y la intermediaria de todo eso, estamos mirando también el poder político. Hay un problema aquí de pragmatismo. Y ahí es donde corrobora lo que Luis anteriormente decía. ¿Por qué pensamos como pensamos? ¿Por qué todavía Latinoamérica está donde está y necesita y piensa que puede comprar el favor de Dios? Es esa herencia medieval. Precisamente lo que trajo la reforma es el concepto liberador de que Dios proveyó la justicia que el hombre necesita precisamente para poder estar bien con Él, en su Hijo Jesucristo, y que esa justicia es nuestra gratuitamente por medio de la fe. Yo no necesito un intermediario para poder tener ese aspecto religioso resuelto en la presencia de Dios. Pero era muy buena la venta de indulgencias para poder... ¿A qué apelaban ellos? O a los familiares que estaban en el purgatorio y a que ellos mismos compraran el favor de Dios a través del dinero. Lo cual era una esclavitud. Y hoy hay personas que creen eso todavía. De la salvación por obras. Entonces, esa estructura de fusión entre el poder religioso de la Iglesia Católica Romana
con el poder político permanece en nuestros países de Latinoamérica. Mi alma llora cuando veo un anuncio todavía la de que República hagamos Dominicana sigue misas así. para sacar a los difuntos del purgatorio. Todavía la República Mi alma Dominicana llora. sigue así. Almas engañadas, precisamente es una herencia del pensamiento medieval. Y gracias a Dios que vino esa luz en la Reforma, lidiando en algo tan serio como eso. Obviamente, creemos en la importancia de la educación, el comercio, la economía, lo político, fue un gran aporte, pero ese aporte liberador en cuanto a la doctrina de la justificación solamente por medio de la fe, solamente por eso, glorias sean dadas. Pero es que están relacionados. Es que lo espiritual es la plataforma del mundo real. Entonces, un impacto espiritual necesariamente debe producir transformación en lo social y en lo físico. Ahora, ese impacto espiritual, ya en el próximo segmento, yo quiero que tú nos expliques cómo afectó a los gobiernos, la economía, la sociedad, cómo lo impactó y que nos expliques también qué debemos hacer para que esto sea una realidad en América Latina. Eso fue una manera medieval de decirte, ya no vamos a seguir hablando ahora mismo. Pero está bien. Siga con nosotros en su programa Entendiendo los Tiempos. Y ahora, lo recomendado. En lo recomendado para hoy tenemos el libro de César Vidal, El legado de la Reforma, una herencia para el futuro. En este libro, su autor, César Vidal, nos presenta cómo la influencia de la Reforma no se limita solamente a la vida espiritual, sino que al recuperar los valores contenidos en las Escrituras, esto afectó de manera muy positiva áreas como la educación, la economía, las ciencias, la política, la conducta social, el arte y muchas otras más. Una influencia que se extiende hasta nuestros días. Todo esto aparece narrado de una manera clara, precisa y debidamente documentada por su autor. El legado de la Reforma, una herencia para el futuro, de César Vidal. Luis, en el segmento anterior tú nos explicaste cómo ese pensamiento de la Reforma transformó a los individuos. Ahora queremos que tú nos expliques cómo afectó las diferentes áreas de la sociedad, la política, el gobierno, el comercio, y que nos digas cómo eso debe afectar a América Latina. Es un principio de sabiduría de las Escrituras que los seres humanos producimos afuera de nosotros, en los sistemas sociales, lo que está dentro de nosotros en el corazón. O sea que proyectamos lo que está dentro del corazón. Por entonces, eso. Pero escúchame, entonces, el caos que vemos en la sociedad a nivel mundial no es más que una proyección de lo que ocurre en el corazón de los hombres. De la condición espiritual, no ni siquiera de la condición emocional, de la condición espiritual. Los seres humanos reflejamos nuestra condición espiritual en los subsistemas culturales. Okay. Entonces, ¿qué pasó? Un impacto transformador genuino, sobrenatural, en el corazón de los hombres y mujeres de la Reforma, comenzó a penetrar todas las esferas de la vida, principalmente los conceptos de autoridad, porque ese era el punto, como vimos, la autoridad de la Iglesia y la autoridad del poder político mantenían subyugado al hombre y a la mujer común y corriente de la Edad Media y del Renacimiento todavía. Entonces, la palabra de Dios hizo un efecto liberador. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Eso no es un principio nada más para el área espiritual, es un principio general para la vida. Entonces, esa libertad comenzó a expresarse en todas las áreas, principalmente en la esfera política. ¿Por qué? Porque durante la Edad Media se consideraba que los gobernantes eran personas especiales. El derecho divino de los dioses, o sea, el rey y luego el papa y los obispos, eran personas especiales, traídos por Dios como dones, como regalo a la sociedad, y no eran personas comunes y corrientes, sino personas especiales. Con la luz de la palabra de Dios, el hombre y la mujer de la Reforma vieron, no, esos son seres humanos
con roles y funciones específicos, no humanos especiales. Ya el rey no es mi papá. Ya el señor feudal no es mi padre. Y ¿Tú estás hablando con lenguaje que tenga que ver alguna referencia con la política dominicana? Es que debemos recordar que nosotros somos medievales. Nosotros somos medievales. La estructura de pensamiento del dominicano y del latinoamericano es una estructura de vasallaje medieval. Nosotros, cuando no tenemos... Suena duro, cuando, la verdad. Cuando no tenemos un señor feudal, buscamos uno porque necesitamos la aprobación de un superior, y las personas que están en posición de autoridad se creen que son personas especiales, a diferencia de los otros seres humanos, no solamente en el poder político, también en la iglesia. Los líderes de muchas iglesias, evangélicas y católicas, llegan a pensar que ellos son diferentes en calidad de su membresía. Entonces, eso comenzó a retarse en el contexto de la fe y en el contexto de la iglesia. Entonces, si Jesucristo es supremo en la iglesia y por lo tanto ha delegado su autoridad para que legítimamente se establezcan autoridades dentro de la iglesia, donde el individuo, miembro de la iglesia, tiene una participación, ¿por qué en el poder político debe ser absoluto? Comenzó a retarse la estructura de autoridad, y entonces, enseñados por la doctrina del pecado remanente y de que todos tenemos corrupciones, se llegó a la conclusión sabia de que toda autoridad debe rendir cuentas. ¿Y qué pasó? Y mientras más autoridad tenga, más cuentas tiene que rendir. ¿Y qué pasó con el poder político entonces en ese momento? No olvidemos que Suiza está dividido en diferentes cantones, y precisamente como una herencia del pensamiento de la reforma, ¿qué hicieron ellos? Dividieron los poderes. O sea, el poder político, el poder legislativo, el poder judicial, estaban en diferentes cantones. ¿Para qué? Para que cada uno de ellos pudiera funcionar de manera independiente. Y tienen un soberano sobre esos poderes. Bueno, actualmente no sé cómo funciona eso. Yo digo, ¿esto es por nombre o eso es de verdad que está dividido? No, es que acuérdate. Porque nosotros tenemos poderes divididos también. Nosotros tenemos el dibujo. Exacto. Tenemos un dibujo, pero no tiene profundidad. Claro. Es como esas imágenes de un carro, que de lejos parece un carro, pero cuando tú ves es de cartón piedra. Pero en nuestros países lo que tienen es la forma. Vamos a un punto. ¿Qué pasó, Luis, cuando se hicieron esos planteamientos? ¿Lo aceptaron los gobiernos? ¿Lo aceptó la iglesia, tranquilo? No, porque el principio es el siguiente: Jesucristo es el jefe del mundo, y el que se le oponga a Jesucristo se opone al jefe. Y si nosotros somos súbditos del jefe, los intermediarios que se oponen a nuestro jefe deben ser sometidos a la obediencia. ¿Qué pasó entonces? El pueblo no aceptó la autoridad absoluta de los reyes. Ahora, no en toda Europa fue uniforme ese movimiento. Claro. ¿Qué pasó, Luis? ¿Por qué no fue uniforme? Bueno, porque, por ejemplo, Suiza ya tenía unas tradiciones democráticas que le permitió que los cambios de las transformaciones de la reforma se hicieran parlamentariamente, evaluando la población, la posición católica, la posición reformada, y aceptando la posición reformada. De hecho, se hacían debates para que el pueblo decidiera finalmente por dónde se querían ir. O sea que ya había una predisposición democrática en los cantones de Suiza que hizo que fuera un poco más fluido ese cambio. Pero en naciones, por ejemplo, como en Inglaterra, donde los reyes tenían una hegemonía muy poderosa sobre el pueblo, el validar que hubiese una representación del pueblo a través del Parlamento en el gobierno de Inglaterra, cuando llegó a su límite esa tensión, fueron a una revolución liderada por el pensamiento y sabiduría de las Escrituras. Es decir, cuando una autoridad como la del rey se hizo ilegítima, ¿qué manda Dios a través de la conciencia? Es una autoridad ilegítima que no tiene por qué ser obedecida. La autoridad se resistió. ¿Qué hizo el pueblo por influencia y enseñanza de los puritanos ingleses? Que entonces armó un ejército por parte del Parlamento, el rey armó su ejército y se armó una guerra. Ahora, ¿por qué se armó una guerra? No enseña la Escritura en Romanos 13 que toda autoridad es por parte de Dios. Eso es una verdad parcial. Toda autoridad
tiene que servirle a Dios porque es súbdita de Dios. Y cuando traspasa su límite, deja de ser autoridad. Y por lo tanto, tiene que ser llevada a sus límites de nuevo. Eso fue lo que pasó en Inglaterra. Inglaterra pasó por un proceso entonces donde se estructuró un sistema político donde el rey, como decía Voltaire, tiene toda la oportunidad y el poder de hacer el bien. Porque si no hace el bien, se enfrenta al pueblo a través del parlamento y le pone freno. Eso fue lo que trajo libertad y orden en balance como producto de la reforma y que luego se proyectó a la estructura social y política de los Estados Unidos. ¿Y eso no ocurre en América Latina? No, eso nunca ha ocurrido porque nosotros todavía estamos en las estructuras económicas, políticas y en gran manera religiosas de la Edad Media. La reforma protestante benefició a Europa del Norte y a Norteamérica, pero no benefició a Latinoamérica, porque todavía esa libertad que la palabra de Dios produjo en el corazón del hombre y la mujer europeos, esa libertad no ha llegado a nosotros. Nosotros no somos personas libres. Nosotros somos personas que cuando no nos están dirigiendo otro humano, nos sentimos fuera de balance porque necesitamos un señor feudal, porque en estructura básica nuestra mente es de vasallo. Pero ¿cómo eso fue lo que la reforma... Me gustaría que tú moderaras la expresión que tú usaste al comentar sobre Romanos capítulo 3. ¿Cómo tú puedes hablarle a quienes están escuchando y decir qué está Pablo ordenando allí, qué le está pidiendo a los romanos, de sométase a las autoridades y decirle esa expresión, y que no pueda confundir a una persona que quizás está dirigida por un padre que no obedece las escrituras, por un pastor que no necesariamente está cumpliendo con sus deberes? O sea, significa que tiene que haber una rebelión contra las autoridades si éstas no cumplen con los patrones exactamente como Dios lo dice. ¿Cómo tú moderas ese pensamiento para que no se te malinterprete? La ilustración está en las Escrituras, en el libro de los Hechos, en los capítulos 4 y 5, cuando a Pedro y a Juan les exigieron obedecer al Sanedrín. El Sanedrín en Israel no era simplemente una estructura religiosa, era también una estructura civil, era una especie de Suprema Corte de Justicia. Cuando el Sanedrín exigió a Pedro y a Juan que no siguieran predicando sobre Jesucristo, es decir, que coartaron su libertad de conciencia, la respuesta que la Biblia da es clara y de hecho ellos lo expresaron al Sanedrín. Juzguen ustedes a quién debemos obedecer primero, a Dios o a los hombres. Ese es el principio. Entonces, el principio que está en Romanos 13 es que Dios delega autoridad en las personas que detentan autoridad legítima, pero esa autoridad es prestada, es delegada, tiene límites. Toda autoridad humana tiene límites. Por eso dice que es un servidor de Dios. Quiere decir que es un subalterno. Pero tú no estás diciéndole al joven que se rebele contra sus padres. No, lo que el joven tiene que tener es una libertad de conciencia y autogobernarse delante de Dios él mismo, y eso le permitirá evaluar la autoridad de sus padres. Porque cuando la autoridad de sus padres cruce los límites de las establecido por las Sagradas Escrituras, lo deja en libertad de someterse o no. Pero es una libertad que tiene que ser manejada delante de Dios. No es un libertinaje, no es una respuesta emocional, es una respuesta de conciencia. Déjame ponerlo de esta manera, Luis. Si mis padres me piden, estoy un joven, adolescente, y mi padre me pide que mienta. Llama a una persona por teléfono y dile que yo no estoy aquí. El joven, en ese caso, honrando todavía a su papá, no es que le va a decir, perdonen que lo diga aquí en el programa de esta manera, pero no es que le va a decir al joven, ven tú impiazo y díselo tú. No. El joven tiene que seguir honrando a su papá, pero debe decirle, papá, perdóname, no me pidas eso porque yo no puedo mentir. Yo tengo que obedecer a Dios antes que a los hombres. Va a honrarlo, pero se va a oponer a la autoridad. En ese caso particular. Ahora, porque hay un mandamiento específico, no porque a mí no me gusta lo que mi papá me está diciendo, como tú dices, no es emocional. Ahora, el problema que Salvador está planteando es el siguiente. Cuando Pablo escribe Romanos 13, las autoridades que están en Roma, era Nerón, era un loco.
y estaban haciendo las cosas de una manera completamente incorrecta, y Pablo no le dice a los cristianos tomen las armas y depongan el poder político. Lo que pasó en Inglaterra en el siglo XVII, cuando de hecho Carlos I de Inglaterra, ahora no estamos hablando del de España, fue decapitado, o sea, fue juzgado y fue decapitado. Pero ahí se conjugaron una serie de elementos políticos, muchos elementos muy particulares que permitieron que el Parlamento hiciera eso y tuviera que armar el Parlamento, que era una autoridad legítima, vamos a decirlo así. Representante del pueblo. Representante del pueblo que Carlos I quiso disolver. O sea, Carlos I disuelve el Parlamento en una acción ilegal. Y eso permite todo lo que sucedió en la Guerra Civil de Inglaterra, 1642, comienza la Guerra Civil, y finalmente Carlos I es juzgado y decapitado. Pero no estamos diciendo ahora que todos los presidentes que están haciendo cosas incorrectas, ahora los cristianos debemos coger las armas y darles un golpe de estado. Pero, por ejemplo, tenemos el modelo de la Revolución Norteamericana de las 13 colonias contra la monarquía inglesa. Es el principio. El principio es, ¿qué dice Dios que debemos hacer cuando la autoridad se vuelve opresiva y dictatorial? Ese es el punto. ¿Cuál fue la respuesta? Mi cuidado es, porque es fácil para el que está bajo autoridad interpretar como opresión cosas que no necesariamente deben llevarme a la desobediencia civil, por así decirlo. Es que Dios las mujeres, Dios da esa libertad. son ordenadas a someterse, y muchas veces a hombres que no son moderados, ni que están representando bien la autoridad de Pero Dios. tiene Pasa su con límite. los hijos. El límite lo reconozco. Ya. Lo que yo quiero es moderar, que las personas que estén escuchando no sean incentivadas a juzgar ligeramente cuando yo me voy a revelar. Ahí es el adjetivo, el adverbio ligeramente. Tiene que juzgar. El punto es, toda autoridad tiene que ser evaluada y juzgada, porque toda autoridad tiene límites, porque detenta un rango que no le pertenece al humano, sino que le pertenece Luis, a Dios. pero fíjate, lo que yo creo que Salvador quiere balancear es que el corazón es engañoso, el corazón de los hombres. Entonces, cuando tú dices esa frase, esa sentencia así, muchas personas la pueden tomar a la ligera para salir de ciertas situaciones específicas. Hasta algo laboral. Pero que eso no cambia el hecho del concepto de la libertad de conciencia. No lo cambia, lo que Salvador quiere es Estoy de balancearlo. acuerdo con Él el está de acuerdo concepto contigo. de libertad de conciencia. Lo que pasa es que no usar la libertad de conciencia y no hacerlo también es una negación delante de Dios de tu obligación de una conciencia limpia delante de Dios. Es decir, si tú sientes que estás bajo un liderazgo opresivo, no hacer nada también es una ofensa delante de Dios. Está porque claro, Dios te ha dado una Luis, pero conciencia. A la mujer a la que Pedro le dijo que se someta y le gane pero fíjate qué sin pasa. palabras, Nosotros no es esa inacción, era acción, porque podía convertir al marido y llevarlo a Cristo. Lo que quiero es moderar, lo que quiero es moderar. Yo lo entiendo, por eso fue que Lutero no moderó su posición frente a la Iglesia Católica en la dieta de Worms, el mismo principio. Sí, porque ahí había un problema de conciencia, había una realidad, su conciencia estaba atada a las Escrituras. Es que ese es el punto de la palabra de Dios. Lo que la palabra de Dios hace es que libera al ser humano en su conciencia de someterse solamente a Dios, y por eso se somete a las autoridades legítimas. Bien, habiendo hecho esa aclaración, Sugel, tenemos 30 segundos. Y van 5. ¿Qué tú dirías de la necesidad de ese pensamiento de la reforma en nuestros países que no han sido alcanzados en su mayoría? Latinoamérica recibe el Evangelio en el siglo XIX. Básicamente los países comienzan a llegar misioneros. El punto no es que Latinoamérica no conoce nada del Evangelio, porque eso sería incorrecto decirlo. Pero ese espíritu de la reforma de sola escritura, solo Cristo, sola gracia, sola fe, solo hacer las cosas para la gloria de Dios, Latinoamérica necesita eso. Nosotros necesitamos seguir predicando eso en los púlpitos. Los hermanos que escuchan nuestra predicación deben internalizar estas verdades
y vivir conforme a ellas. Eso es lo que va a traer un verdadero avivamiento en América Latina, en las iglesias, que a su vez, si el Señor quiere, puede impactar tremendamente a América Latina a nivel político, a nivel social, a nivel económico. Y eso es lo que esperamos. Gracias. Así es. Y gracias a ustedes por haber estado con nosotros en su programa Entendiendo los Tiempos. 1000 citas edificantes, compiladas por Salvador Gómez Dixon. Hemos estado hablando acerca del impacto del movimiento de la Reforma Protestante sobre cómo pensamos al día de hoy. Y queremos compartir una cita de Albert Mohler, el presidente del Seminario Bautista del Sur, y dice él: la teología de la Reforma no podría sobrevivir por mucho tiempo sin el compromiso explícito de la Iglesia a la autoridad de las Escrituras por encima de todo lo demás. Quiere el Señor ayudarnos, ampararnos y anclarnos siempre en las Escrituras. Entendiendo los Tiempos es una producción de Gracia TV, un ministerio de Iglesia Bíblica del Señor Jesucristo, grabado en los estudios de Gracia TV en Santo Domingo, República Dominicana. Si está interesado en la transmisión de este o varios programas, comuníquese con nosotros a entendiendo@gmail.com.